Si la escalera de Penrose existiera, sería la puerta perfecta a todas las realidades, aunque no habría forma de controlar el destino, ya que todos los espacios serían uno al mismo tiempo. De esta forma, dicha escalera se convertiría en un laberinto de posibilidades, en la que su propietario se vería envuelto, afectando así a todos los universos. Un poder imposible de controlar. Bienvenidos. David despertó con la sensación ya tan familiar de haber bebido demasiado el día anterior. Boca pastosa, garganta dolorida y seca, vientre hinchado con ganas de evacuar con urgencia y un dolor de cabeza y de cuerpo que parecía que le habían pegado una paliza en algún momento de la noche y no se acordara, cosa más que probable. Se levantó y se fue al baño. Se dio cuenta de que aún llevaba puesto el traje que había usado para ir al funeral de Iván. Al menos se había molestado en quitarse los zapatos, dejando a la vista unos calcetines desteñidos de color rosa. Necesitaba una ducha con urgencia, eso y lavarse los dientes. Entre retortijón y retortijón logró llegar al baño. Se asearía, desayunaría y una vez se sintiera un hombre nuevo, se plantearía cómo proceder con el día que le esperaba. Miró entre sus bolsillos y sacó la tarjeta negra con la escalera dibujada. Le había gustado aquella extraña situación con aquella mujer. El día anterior solo había tenido esa cosa que se salvara. En el otro bolsillo estaba arrugada la foto que le habían dado en el Llerinas. 5 chavales despreocupados de la vida, viviendo el momento sin tener ni idea de lo que se les venía encima. Echaba de menos esos tiempos en los que lo peor que les podía pasar era la bronca de sus padres al llegar borracho a casa. Ya ni siquiera el que había sacado la foto estaba vivo. Dejó la foto en la mesilla de noche, prefería no tenerla encima durante ese día. El desayuno se basó en líquidos, café, colacao, zumo de naranja y por qué no un traguito de petaca recién rellenada. La cura de una buena resaca siempre había sido continuar bebiendo. Se guardó un bollo para el camino y salió del hotel dispuesta a buscar dónde había dejado el coche la noche anterior. Había decidido que la primera orden del día sería visitar a los padres de Iván. Quería quitarse ese mal trago lo antes posible. Sentía que hacía siglos que no les veía, prácticamente desde que habían empezado a salir con Jaime. Siempre se había comportado bien con él, aunque eso no es lo que hacen todos los padres con los amigos de sus hijos. Apenas tardó media hora en encontrar su chatarra con ruedas. Le había cogido tanto cariño a ese trasto, se la había comprado con los primeros sueldos, que no fueron pocos. Era de segunda mano y tenía sus problemas, pero le llevaba ya donde quisiera ir. El piso de los padres de Iván, hasta donde él les había conocido, estaba en un barrio a las afueras de la ciudad. Una de esas urbanizaciones en las que solo se podían diferenciar las casas por el número que tenían en la puerta. Se acercó a la puerta rezando para sus adentros que se hubieran mudado de casa esos años. Llamó a la puerta y enseguida escuchó a la madre de Iván desde el otro lado. Nada más abrir sus caras se encontraron, los dos se habían reconocido. Ella se puso a llorar en el acto. De alguna manera había estado esperando todos esos años aquella visita. El momento de silencio que prosiguió a eso se vio solo roto por los sollozos de aquella mujer, que tiempo atrás les había preparado alguna que otra merienda. Las piernas de ella fallaron. David la cogió entre sus brazos, evitando que se cayera al suelo. Al otro lado del hall había aparecido corriendo su marido para ayudarla a sujetarla. Entraron en la casa. David cerró la puerta detrás de él. Sus ojos estaban empañados en lágrimas. No había necesitado decir ni una sola palabra y ya estaba todo dicho. No había tenido que hacer nada, y aún así había sido lo más difícil que había hecho en su vida. La dejaron sentada en el sofá del salón. Estaba igual que la última vez que había estado allí. La mesa de cristal en el centro rodeada de asientos, la librería que ocupaba una pared entera de la estancia, hasta las fotos. Allí estaba Iván en todas, le habían abandonado y en cierta forma no se habían olvidado de él. Era la clara prueba de que habían sido ellos los culpables de su situación y no su entorno. Su entorno había hecho todo lo posible para que no acabaran tal y como al final acabaron. Justo en ese momento decidió que iría a ver a sus padres después de todo eso.
David esperó de pie, en lo que veía como un hombre y una mujer se abrazaban llorando a pierna suelta. Se sentía completamente fuera de lugar. Finalmente Román, el padre de Iván, habló. ¿Fue el veneno ese que se metía en las venas? David asintió. Siempre supimos cómo iba a acabar aquello. ¿Es que no aprendió al ver a vuestros otros amigos consumirse? Su tono de voz, pese a ser de enfado, también dejaba salir la desesperación y la impotencia que habían sentido todo ese tiempo. Vivíamos en la misma ciudad y no nos vimos ni una sola vez. No quería saber nada de nosotros. Nos echaba la culpa por no aceptarle tal y como era. No entendía cómo había tirado toda su vida por la borda. No sabíamos qué más hacer. Simplemente no podíamos seguir dándole dinero para que se colocara. No podíamos ser los responsables de su muerte. Y sin embargo no dejamos de serlo. Parecía que trataba de excusarse por algo de lo que no tenía la culpa. David se limitó a estar callado de pie. No sabía qué decir ni qué hacer. Le enterraron en el mismo lugar que su abuelo. El funeral fue ayer. Creo que una periodista con la que trabajaba se encargó de todo. Era cierto, se había olvidado de hablar sobre eso el día anterior con Alex. La próxima vez que la viera tendría que preguntárselo. ¿Una periodista? ¿Qué tenía que ver una periodista con mi hijo? Esa vez fue la madre. Mi pobre niño, ¿qué hicimos mal? Tratamos de ser unos buenos padres. ¿Le viste antes de...? David negó con la cabeza. Estaba en Granada cuando me avisaron. Al igual que ustedes, llevaba años sin verle. Debía haber sido mejor amigo. Sus lágrimas brotaron. Lo siento mucho. Debía haber sido mejor amigo. Debía haber estado allí. La mirada de odio con la que Román la había estado mirando desde que había aparecido por la puerta se tranquilizó en el acto. Todos hicimos mal. Si hubiera sabido que no estabais al corriente, les hubiera avisado antes del funeral. Según lo dijo, supo que no era cierto. Hasta hacía apenas unas horas había dudado tan siquiera de ir allí a darles las malas noticias. No nos quiso en su vida, dudó mucho que nos quisiera allí. El padre de Iván se había calmado un poco, seguía abrazando a su esposa. Poco a poco estaba volviendo a parecerse a aquel hombre recto y serio que recordaba. La media hora que estuvieron así se hizo interminable. Finalmente, cuando se hubieron calmado un poco, David se atrevió a despedirse de ellos. Lucía, la madre de Iván, le preguntó un poco más sobre su vida. Se agarraba a él como si fuera la única cosa que le quedaba de su hijo muerto, y en cierta forma lo era. Le invitaron a comer al día siguiente, invitación de la que no pudo hacer otra cosa que agradecer y aceptar. 2 besos, un abrazo, un pésame y quedaron para el día siguiente antes de que David volviera al coche. David se quedó aún media hora delante del volante antes de decidirse a arrancar. Sacó la petaca, la miró y la dejó en la guantera. Ahora le tocaba otra visita y no iba a ser menos dura que la primera. Su barrio seguía las reglas del resto de la ciudad. Había cambiado completamente y aún así era el mismo que había dejado atrás. Muchos de los locales seguían siendo los de toda la vida. Otros simplemente habían cambiado o habían desaparecido. A lo largo del camino se cruzó con algún que otro anciano que hizo por reconocerle, aunque se viera que no estaba completamente seguro de ello. El ambiente seguía estando allí. Había nacido en una buena zona de la ciudad. Miró hacia arriba y no se sorprendió al ver que su balcón seguía siendo el más florido del edificio. A su padre siempre le había gustado la jardinería. En ese momento ya estaba seguro de que sus padres no se habían movido de sitio. Era casi la 1, lo que significaba que aún no habrían llegado del trabajo, por lo que decidió buscar el estanco más cercano. Con todo lo sucedido en tan corto periodo de tiempo, se había quedado sin cigarrillos. Recordó que su padre siempre iba a uno que estaba en la esquina de esa misma calle. Recordaba que de pequeño hacía todo lo posible por dejar aquel vicio, y en el peor de los casos se escondía para que él no pudiera verle. Siempre había sabido que fumaba, pero las veces que realmente le había visto hacerlo habían sido contadas. Entró en la tienda, seguía igual que siempre. Hasta el dependiente seguía siendo el mismo, un viejecito con unas gafas de culo de vaso que demostraban lo increíblemente poco que debía ver.
Se quedó un rato en la puerta, no sabiendo muy bien si le reconocería o no. Finalmente, al ver que ni siquiera le prestaba atención, pidió varias cajetillas de la marca más barata y salió a echarse el primer pitillo al parque que había enfrente. Estaba nervioso. No sabía muy bien cómo iban a responder ante la situación de encontrarse con su hijo desaparecido en la puerta de su casa. No sabía cómo se los iba a encontrar. ¿La edad se les habría echado encima? Estaba claro que a él sí. Esos últimos 4 años era como si hubieran sido 10. No se podía decir que hubiera llevado una vida saludable. Estaba más flaco de lo normal. No hacía deporte, pero el curro tampoco le había dejado tiempo para ello. Lo que 8 horas de trabajo diarias, 5 días a la semana, su jefe se lo había pasado por el forro. Ni fines de semana ni vacaciones, y mucho menos se podía decir que hubiera tenido un horario fijo con el que salir a una hora determinada. David había descubierto de la forma más dura que podía ser que la crisis de la que hablaban todos los políticos no era real. Trabajo había ya por todos lados, pero para su desgracia, esa excusa de la crisis permitía a los empresarios explotar a sus trabajadores de una forma indecente. O aceptabas sus condiciones o te ibas a la calle. Puestos de trabajo había por todos lados, todos ellos con condiciones de mierda, fuera de la legalidad y nadie hacía nada. Al fin y al cabo estaban en crisis. Se rascó la barba, arrepintiéndose en el acto de no haberse afeitado esa mañana. Las ojeras ya formaban parte de su cara, estuviera descansado o no, y las mejillas hundidas solo demostraban de nuevo su marcada delgadez. Por suerte, siempre había tenido una complexión grande. Su 1,90 m y sus amplias espaldas hacían que pese a todo su presencia no pasara desapercibida. Vio que su camisa limpia estaba bien abrochada, se la metió por debajo del pantalón, se atusó un poco el pelo. La gabardina estaba un poco vieja, pero había decidido que ese día, si volvía a llover, no le pillaría desprevenido. Tras finalizar un cigarro, se encendió el siguiente con los restos del primero. No recordaba la última vez que había estado tan nervioso. Ir a casa de los padres de su amigo había sido una experiencia tensa, pero nada que ver con volver a ver a sus propios padres. Miró la hora. 30 minutos más en ese banco y se encaminaría hacia la casa donde había vivido la mayor parte de su vida. ¿Habrían dejado intacto su cuarto? No se lo había planteado hasta ese momento. Tampoco es que importara. Si algo tenía claro es que no iba a volver a dormir entre esas paredes. Pero, ¿seguían estando sus cosas de la infancia allí o las habrían acabado tirando? Recordó el salón de los padres de Iván con todas las fotos de su hijo, como si nunca hubiera pasado el tiempo. ¿Sería lo mismo en su caso? Se levantó, se encendió el tercero y se dirigió tranquilamente hacia el portal en el que tantas noches se había quedado dormido después de volver de fiesta. Allí había besado a su primera novia, se había liado el primer piti, se habían pasado tantas tardes hablando con sus amigos. Según se acercaba a su corazón parecía que le iba a salir del pecho. Por suerte se encontró la puerta de la calle abierta, por lo que no tuvo que llamar al telefonillo. Prefería que se lo encontraran directamente en la puerta de casa. La subida en el ascensor se le hizo insufriblemente larga. Se olió el aliento dándose cuenta de que no tenía que haber estado fumando segundos antes. Se sentía como un niño pequeño a la espera de una regañina. Se quedó en el rellano unos segundos en silencio antes de decidirse a llamar. Era la segunda vez en el día que se encontraba en esa situación. Solo esperaba que todo aquello no durara mucho. Abrieron la puerta. Su padre seguía igual. No supo qué decir, no le salían las palabras, solo sentía su corazón bombear sangre sin parar al resto del cuerpo. Casi se le había olvidado hasta respirar. El silencio se hizo interminable. David padre abrió los brazos para recibir a su hijo que volvía a casa. Hola, somos Clara y Fernando, creadores de esta aventura semanal. Nos alegra que hayáis llegado hasta aquí. Si os ha gustado, podéis dejarnos el like o suscribiros. También podéis escucharnos en iVoox y leer los últimos capítulos hasta la fecha en ubisundpodcast.blogspot.com. Gracias y bienvenidos a Ubisund Podcast.